Hola amigos, ¿qué tal? Hoy se ha celebrado la manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, que es una entidad ciudadana que está en contra de la amnistía y del referéndum de independencia de Cataluña. Ha ido mucha gente. Según la propia Sociedad Civil Catalana, unos 300.000 manifestantes. Según la Guardia Urbana de Barcelona, que el Ayuntamiento de Barcelona está controlado por Partido Socialista y antes por Ada Colau. Da otras cifras muy distintas, 50.000 manifestantes solamente, mientras que Sociedad Civil Catalana da 300.000. Y he visto en alguna parte, husmeando por internet, aunque no lo he visto todo, que hay algunos que cifran la cantidad de asistentes en 1 millón. Pero bueno, por toda internet, por todas las redes están circulando vídeos de la manifestación y se ve que en esta calle central de Barcelona, sobre todo el Paseo de Gracia, pues hay toda una marabunta de gente manifestándose contra la amnistía y contra el referéndum de independencia para Cataluña. Y aquí los que están en contra de la independencia y están en contra de la amnistía han sacado músculos. Y son muchos, porque se ha visto son muchos. Porque ahora imaginaos una cosa, imaginaos que hubiera una guerra de secesión, una guerra civil por la independencia de Cataluña. Pues lo que sería la quinta columna sería mucha gente, tal como se ha visto en la manifestación. Los catalanes que no están a favor de Cataluña, pues, o sea, los catalanes que no quieren que Cataluña se independice, son mucha gente. Ayer dije, o ayer o anteayer, no me acuerdo, en unos vídeos, hablé de las encuestas de estas que hay en Cataluña acerca de la independencia. Y dije que las encuestas de la Generalitat dicen que el 48% de los catalanes quiere independencia. Las encuestas oficiales del gobierno central, el CIS, dice que son el 40% aproximadamente. Y las encuestas de la Gallup, una empresa estadounidense independiente de encuestas que acierta mucho, que hace unas encuestas muy fiables, pues las estimaba en un 30%. Solo el 30% de los residentes en Cataluña quieren independencia, que es poco. Pero teníamos que considerar una cosa. En Cataluña, desde hace más de 40 años, desde las primeras elecciones democráticas, que las ganó Jordi Pujol, pues se traspasaron las competencias de educación a Cataluña, aunque a la primera Generalitat que hubo aquí en Cataluña, después del franquismo, que estuvo presidido por Josep Tarradellas de manera provisional, ya el gobierno Suárez ya había traspasado las competencias de educación. Y luego, pues llegó Jordi Pujol al poder y desde entonces siempre se han hecho unas políticas educativas de adoctrinamiento. Y se ha pintado a España como algo malo, en sentido peyorativo. Y se ha exaltado el nacionalismo catalán. Y poco a poco llevándolo hacia postulados independentistas. Es decir, que en Cataluña la educación ha sido totalmente adoctrinada. Entonces, si la encuesta de la Gallup dice que solo el 30% de los catalanes quieren independencia, si no hubiera sido por este adoctrinamiento en las escuelas y esta presión de la televisión Tele3, la televisión de Cataluña, y la prensa, también muy subvencionada por la Generalitat nacionalista o separatista, más recientemente separatista, pues seguramente no habría tanta gente que fuera partidaria de la independencia de Cataluña, porque nunca en la historia Cataluña ha sido un territorio independiente, siempre ha sido España. España, desde que formó Estado con la Unión de los Reyes Católicos, aunque la palabra España ya existía de otros siglos más atrás. Ya uno de los reyes españoles, Alfonso X Sabio, o uno de los Alfonsos, uno de los primeros reyes Alfonsos, pues escribió un libro titulado España. Ya se hacía referencia a España, ya existía España. Pero bueno, si nos vamos hacia los romanos
o vamos en épocas más pretéritas, sabíamos que lo de Hispania, que significa España, pues ya existía también. Bueno, pues considerando también otra cosa muy importante a saber, cuando se votó la Constitución española, los territorios de España, las regiones de España que más votaron a favor de la Constitución fueron Cataluña y Andalucía. Cataluña y Andalucía. Y fijaos que el resto de España, el resto de las regiones de España, Galicia, Cantabria, Castilla, Extremadura y Murcia, las Baleares, Canarias, Aragón, fueron menos favorables a la Constitución. Votaron más sí la Constitución en Cataluña y en Andalucía. Es una cosa que hay que tener mucho en cuenta. Lo digo porque realmente los catalanes quisieran una independencia, porque ahora mismo, con la encuesta más fiable, la de la Gallup, que dice que la independencia solo la quiere el 30% de los catalanes. Si no hubiera habido este adoctrinamiento en las escuelas y esta presión de los medios de comunicación como Tele3 y como la prensa de Cataluña, subvencionada por la Generalitat, que transmiten un mensaje muy anti-español, pues entonces supone que los que quisieran la independencia serían aún menos. Ya no serían el 30 que hay en este momento. Pues serían, ¿cuánto? ¿Un 20 o un 15%? No lo sabemos. Había un político que se llamaba José María Gil Robles. Estos son mis poderes. Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Este fue el eslogan de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que fundó Gil Robles y que se presentó a las elecciones de antes de la Guerra Civil, aunque no las ganó. José María Gil Robles era un político democristiano, católico, conservador, que había sido ministro en la República como Alejandro Lerroux y que, bueno, fue el que encabezó la Confederación Española de Derechas Autónomas para vencer al Frente Popular y no sacó los resultados que esperó. Escribió un libro interesante que se titulaba No fue posible la paz, y también otro libro que decía la aventura de las autonomías. José María Gil Robles, cuando regresó a España de su exilio, pues lideró la democracia cristiana en España, porque bueno, había unas pocas democracias cristianas, partidos de democracia cristiana. Lideró la democracia cristiana y luego se agrupó con la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, que agrupaba a diversos partidos también. Y José María Gil Robles fue elegido diputado en las elecciones de 1977 y las de 1979, ya una vez aprobada la Constitución. José María Gil Robles fue uno de los padres de la Constitución española y, al igual que Manuel Fraga, vio los fallos de la Constitución que le preocupaban. Manuel Fraga Iribarne, el que fundó Alianza Popular, luego Partido Popular, dijo que la Constitución tiene dos cosas más: el derecho a la huelga y las autonomías. Con el derecho a la huelga, pues cada vez que se hace una huelga perjudica la economía del país. Las huelgas no son buenas para Manuel Fraga. Y también ya se saben las cosas que perjudican las huelgas: cuando no hay suministros, cuando, en fin, deja paralizada una parte de la economía y no es bueno para nadie. La gente se tendría que poner más de acuerdo en el tema de los salarios y las condiciones de trabajo. Las empresas, los empresarios con los trabajadores sin necesidad de pasar por huelgas. Pero bueno, cada uno va por sus intereses. Luego el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías ha creado un Estado español, pues con varios territorios, 17 en concreto, cada uno con su propio parlamento, con su propio gobierno, con sus propias leyes y con sus propios funcionarios. Y esto creó un gasto muy, muy grande. Así lo veía Manuel Fraga Iribarne. En cambio, José María Gil Robles vio tres cosas malas en la Constitución que él mismo elaboró y que le preocupaba mucho. Primero dijo de la educación. La educación, pues, la pondría el gobierno, la pondría el Estado, y la enseñanza privada solo estaría al abasto de las familias ricas
En cambio, el resto de los ciudadanos pues tendría que acceder a la enseñanza pública. Pero la enseñanza pública tiene un inconveniente, que siempre es adoctrinamiento. Se enseña a los alumnos lo que le interesa al gobierno, lo que le interesa al Estado. Y esto es lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí en Cataluña, con el adoctrinamiento muy anti-español y mucho de alimentar el independentismo. Este ha sido el adoctrinamiento en las escuelas y falseando la historia incluso. Esto se ha visto en algunos libros que algunas lecciones de historia que no son correctas, no son más bien interesadas. Esto es una de las cosas que José María Gil Robles Quiñones, se llamaba José María Gil Robles y Quiñones, veía mal a la Constitución. La otra cosa fue que hacía referencia a los partidos políticos, que España no es exactamente una democracia, porque España es una partitocracia, es una dictadura de partidos. Los partidos políticos, el que se hace como el poder, como el control, a través de un congreso, porque a veces ni celebran primarias para elegir a los líderes del partido. Los partidos políticos tienen sus líderes y son los que hacen las listas electorales. Y también los que deciden quién va arriba, quién va abajo de la lista, es decir, quiénes van a salir elegidos y quiénes no. Y reparten cargos. Los partidos políticos están para esto. Y además, pues cuando no hay suficiente mayoría, pues tienen que pactar con otros partidos, que también son, pues, digamos, como unas sectas. Estamos en una dictadura de partidos, porque, mirad, con Franco, que ya no era una dictadura, había un solo partido, el partido de Franco, y era una sola persona que mandaba, que tenía todos los poderes. En cambio, ahora con la democracia tenemos varios partidos, pero no es una auténtica democracia, porque no hay listas abiertas. Las listas abiertas sería, por ejemplo, bueno, pues que un particular se pudiera presentar a las elecciones, o bien algo que no es tanto como una lista abierta, pero que sería mucho más democrático, que no sería tan así de partidocracia. Por ejemplo, en Estados Unidos las elecciones presidenciales, primero se presentan unas primarias, los diferentes candidatos de los partidos. En el caso de Estados Unidos, los principales son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Se presentan a unas primarias y una especie de asamblea, una especie de congreso del partido, pues de las primarias eligen a quién va a ser el candidato a la presidencia. Y a partir de aquí comienza la campaña electoral. Es pues mucho más democrático, mucho más directo, aunque no sea una lista abierta. Y aquí en España no tenemos esto. Aquí en España el que se hace con el control del partido es el que manda. Y el que se mueve no sale la foto. Y esto es una partitocracia, que es lo que tenemos aquí en España, por desgracia. Este es otro de los malos que veía José María Gil Robles. Y el tercer mal eran los nacionalismos. Gil Robles veía la idea de las nacionalidades que reconocía la Constitución. No exactamente las nacionalidades, porque la Constitución dice que somos una sola nación, unida. Un país unido, esto es lo que dice la Constitución. Sin embargo, reconoce pues las comunidades autónomas. Es decir, que estas comunidades se las considera regiones, tienen características nacionales, por la lengua, por la cultura, por los hechos históricos, por toda una serie de cosas. Pues José María Gil Robles veía mucho peligro en estas nacionalidades, en estos regionalismos, que también los veía como regionalismos, que al final han derivado en separatismos. Son territorios de España que se quieren separar del resto de España. En esto veía Gil Robles con esta Constitución. En resumen, José María Gil Robles veía además la Constitución, la educación, porque adoctrinan a los ciudadanos, a los hijos de los ciudadanos, a las conveniencias del gobierno o a las conveniencias del Estado. Lo de la partitocracia, no somos una democracia. Y lo de los nacionalismos, que crea que determinados lugares de España se quieran independizar. Estos son lo que veía mal la Constitución, porque esto desmembraba España, la debilitaba, iba a provocar rupturas, lo cual no es cosa buena. Aunque ya siendo una partitocracia, la ventaja que hay, aunque no seamos exactamente una democracia, pues que la Constitución marca unos tiempos de los cuales pues hay que volver a celebrar de nuevo elecciones generales. O sea que el partido que gobierne
sea porque ha tenido la mayoría absoluta o porque ha pactado con otros partidos, pues no pueden durar siempre. Tienen que celebrarse elecciones cada determinado tiempo. Y así es como está. Yo esto os lo digo porque se habla de Cataluña, de independencia de Cataluña. ¿Cuánta gente está de acuerdo en que Cataluña sea independiente? Entonces, si no fuera por lo que dice José María Gil Robles de la partitocracia, que estos partidos imponen su ideología separatista y las imponen en la escuela, y hay una existencia de nacionalismos que esto crea desigualdades porque no son los mismos derechos una parte de España que la otra, con diversidad de leyes, y tampoco hay una igualdad fiscal, porque unas regiones están obligadas a pagar más y otras a recibir más, y otras a pagar menos y también otras a recibir menos. No hay igualdad. A esto se hacía referencia a Gil Robles. Y también Manuel Fraga, ya la línea de Gil Robles con el tema de los nacionalismos y con lo de la huelga. Últimamente no hay muchas huelgas porque hay mucha crisis económica, la gente está muy mal, las empresas están muchas ya por cerrar, están hasta el límite de los impuestos, de las regulaciones. La gente necesita el sueldo para sobrevivir, sabe que si pierde el empleo va a acabar muy mal. El país no está para huelgas. Las huelgas son para cuando las cosas van más o menos bien. Y así es como está la cosa. Bueno, pues ya el martes Susana Díaz dice que quiere presentar esta ley de amnistía, que quiere proponer a Carles Puigdemont a cambio de su voto para Pedro Sánchez. Que a Yolanda Díaz le interesa que gobierne Pedro Sánchez, porque si gobierna Pedro Sánchez, ella gobernará también en coalición con el partido de Pedro Sánchez, y a ella le interesa el poder. Y fijaos que, bueno, pues si no se habla de amnistía, pues se le cambiará un nombre a esta ley. Una ley orgánica que ahora me ha llegado uno de los nombres. Será Ley de la Concordia. Vaya nombre. Para camuflar la amnistía. Bueno, pues esta es la actualidad, la que tenemos hasta ahora. Y estos son los males que tiene España. Y en medio de todo esto, pues tendremos que salir adelante. Pero ya se ha visto que en Cataluña, con esta manifestación, los que no son partidarios de la independencia son muchos. Hay mucha fuerza. Luego está el tema del adoctrinamiento en las escuelas y en los medios de comunicación controlados por el gobierno de la Generalitat y por el gobierno central, o sea que nos están diciendo toda la verdad. Y el sistema político español, totalmente corrupto, no es la democracia que creemos, en realidad no es ninguna democracia, es una dictadura de partidos, una partitocracia, es una dictadura peor que la que había con Franco, porque realmente con Franco había muchas más libertades y Franco no ahogaba a los españoles con impuestos ni les ponía demasiadas leyes, no los molestaba con demasiadas leyes, era muy distinto. Pues las cosas de ahora en España están así. Bueno, y la otra actualidad reciente es el ataque en Israel de los palestinos contra israelíes fuera de la frontera de Gaza. Pues esto nos tiene que llevar a reflexionar. No sé lo que ha fallado, porque el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, es uno de los mejores del mundo, y no sé cómo no se han dado cuenta que se han infiltrado aquí. Claro, les han tenido que dar el golpe, y ahora hay ahí un estado de guerra, de lo cual ya se han disparado varias bombas, varios cohetes, ya se ha matado a una serie de gente. No sé cómo va a terminar, pero esto en el tema de Israel y Palestina es un tiempo que ya lleva muchos años. Negociaciones, discusiones políticas, no se ponen de acuerdo, miran de hacer a ver si es posible la paz. Algunos de estos líderes han recibido el Premio Nobel de la Paz, como Sadat o como no sé qué líder de Israel, Benjamin Begin o Simón Pérez o no sé, no me acuerdo de estos nombres. El caso de que está pasando en Palestina e Israel es que ya desde la época de los romanos o poco después, los israelíes los judíos fueron expulsados de su territorio y se dispersaron por el mundo. Y en todas las partes del mundo normalmente los judíos no eran aceptados. Pero como no eran aceptados y eran marginados, no podían pues dedicarse a la guerra, a ser soldados, no podían dedicarse al campo,
no podían tener propiedades, ser terratenientes, no podían. Entonces se tuvieron que dedicar al comercio y a la industria. Y con esto desarrollaron el capitalismo. Y poco a poco este capitalismo se fue evolucionando, fue creado empresas industriales muy grandes, ya con los nuevos inventos, y desarrollaron la banca, el préstamo de dinero. Cuando más mal lo pasaron los judíos ya fue pues, la etapa del Tercer Reich, cuando Adolf Hitler llegó al poder y se dio cuenta de que los judíos lo estaban controlando todo, como el dinero, como la industria, y se estaban adueñando de todo, y a esto a Hitler no le interesaba, no lo quería. Los quería expulsar, pero como no lo logró, pues al final al campo de concentración y a las cámaras de gas. Los que huyeron se salvaron. Pensaba que al principio quería deportarlos a la isla de Madagascar, una isla muy grande. Bueno, esto ya es historia. Y ahora los judíos son un lobby muy importante, muy poderoso, porque son los que controlan la gran banca, las multinacionales, son los dueños de la industria de Hollywood, y son un pueblo que está muy preparado, han estudiado mucho, saben mucho de leyes, saben mucho de tecnología, saben mucho de todo, son los más adelantados, los más avanzados, y son los que están también detrás de la Agenda 2030, los están detrás de la trilateral, detrás de Krug Bilderberg, son los más poderosos que hay en el mundo y tienen en común que son judíos. Pues bueno, desde algunos de estos judíos que quedaron después de Hitler habiendo perdido la guerra mundial, pues intentaron crear un estado para los judíos que ya no querían estar ni en Alemania, ni en Rusia, ni en otros países, porque en todas partes eran perseguidos, en todas partes eran despreciados. Hicieron tener un estado propio, aunque muchos inmigraron a Estados Unidos, que entonces era tierra para la inmigración, tierra apta para la inmigración. Ahora en estos momentos hay muchísimos más judíos en Estados Unidos que en el resto del mundo, o incluso que en Israel, en el Estado de Israel. Se creó el Estado de Israel para que los judíos fueran a vivir allí. Una tierra, su propia tierra, de la cual ya fueron expulsados hace ya siglos, muchos siglos atrás, mil años o 2000 años más o menos. Muchos siglos atrás fueron expulsados de lo que era su tierra. Y los que quedaron ahí, pues después de la caída del Imperio Romano, luego el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano, el advertimiento del Islam, y ya esta parte de la tierra, lo que es Palestina, Israel, cayó en manos de Islam. Y Palestina fue un territorio musulmán por mucho tiempo. Luego, ¿qué pasa? Que en este territorio que había pertenecido a los israelíes, pues empezaron a venir los judíos, que había pertenecido a los judíos, quería decir, porque judíos e israelíes es prácticamente lo mismo. Pues empezaron a sentarse allí y crearon un estado propio, un pequeño estado, pero un estado propio. Entonces los naturales de ahí, los que ya llevaban ahí ya varios siglos musulmanes, los palestinos, pues se empezaron a replantear, pero ¿qué demonios están haciendo esto en nuestras tierras? Se están adueñando de nuestras tierras. Entonces aquí dio origen al conflicto entre los judíos y los palestinos, entre los judíos y los musulmanes. Y esto ha durado ya varias décadas. Pero como los israelíes son un pueblo muy preparado, muy trabajador, que sabe mucho, pues han hecho unas industrias muy adelantadas. Pensad, por ejemplo, que son los inventores del pendrive, que son inventores de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de espías como Pegasus. Son inventores de muchas cosas y unos inventos muy adelantados. Y además, una tierra árida que hace mucha calor y apenas llueve, pues la han sabido convertir en un lugar cultivable, en un lugar fértil. Han sabido hacer para que haya agua para las necesidades de la agricultura y la ganadería. Y bueno, es una sociedad muy libre y a la vez tolerante y es democracia, es muy democrática, cosa que contradice con los palestinos. Pero bueno, aquí hay unas luchas y en este mundo que últimamente se han identificado en etiquetas derechas e izquierdas, pues se les ha puesto a los judíos a la derecha y a los israelíes a la izquierda. Por eso los partidos de derechas apoyan a los judíos, a los israelíes, y los partidos de izquierdas acostumbran a estar más de parte de los palestinos. Bueno, los palestinos, por lo que ha ido pasando, pues han tenido que ponerlos en otras zonas porque la convivencia es muy complicada, porque no se aceptan.
Y bueno, lo están pasando bastante mal los palestinos, que muchos se han mantenido con la ayuda internacional, ayuda, por ejemplo, de la Unión Europea o ayuda de la ONU, y así están las cosas. Pues esto es una guerra que ya lleva mucho tiempo. Hay unas hostilidades que no hay manera de fomentar, y pese a que se está trabajando de qué manera se puede convivir y qué manera puede llegar la paz. No sé cómo va a terminar la cosa, pero es una cosa, un conflicto que ya dura varias décadas, pues puede que dure años, ya décadas, años, puede que siga durando y que haya una especie de guerra fría, lo cual, cuando haya paz, habrá guerra fría que están aguantando los unos a los otros y están tomando fuertes medidas de seguridad. Bueno, pues esto nos lleva a pensar que cuando hay diferencias entre pueblos, etnias, diferencias de religión, diferencias de mentalidades, no es bueno mezclarlos. Si en Israel ha podido pasar esto, que tiene una de las fronteras más militarizadas, más vigiladas, junto con Corea del Norte, por ejemplo, pues si ha podido ocurrir esto sin que se dieran cuenta, imaginaos lo que está pasando ahora aquí en España, que están llegando miles de inmigrantes ilegales y están metiendo dentro de España. Luego se pretende que los van a reubicar, los van a repartir por Europa, pero por norma los países europeos no lo aceptan. Entonces, si no hacemos aquí, porque puede pasar cualquier cosa, de reforzar las fronteras, y en Israel ha ocurrido esto, que ha sufrido un ataque, pese a tener las fronteras muy vigiladas. Aquí en España, que las fronteras están totalmente dejadas, imaginaos qué puede pasar. Bueno, tema de inmigración. Ahora pasa, pues salen las noticias de la televisión, que han entrado miles de inmigrantes en Canarias, en la Isla del Hierro, o La Gomera, no sé. Y luego pensé, oh, qué pena, que hay que ser solidarios, pero cuidado que no está mucha censura, porque la gente afectada de la ley de Canarias, a nadie le pregunta, a la gente que está en contra de la inmigración, a la gente que ve esto como un peligro, como un abuso, que le ha complicado mucho la vida, que le ha puesto las cosas a por peor, a esta gente no se le pregunta. ¿Por qué? Porque hay una censura total. Pero bueno, luego con el tiempo se van a ver las consecuencias. ¿Es buena la inmigración para España? Yo personalmente veo que no, porque si hay que entrar en España tiene que ser de manera legal. ¿Qué pasa en África? Que vienen tantos negros y tantos moros y tanta gente sin ningún tipo de preparación, en estado semi-salvaje, por no decir totalmente salvaje. Muchas partes de África, por así decirlo, todavía están viviendo en la Edad Media o en la Edad de Piedra, según como se vea. Por tanto, de ahí viene un tipo de gente que venga a saber cómo van a ser, que no garantizan para nada la seguridad ni la convivencia. Y además tampoco estamos en condiciones de acogerlos ni de mantenerlos, porque el país tiene muchos problemas. El país está totalmente endeudado, los problemas del desempleo no se han arreglado. La juventud no tiene un futuro seguro y un trabajo con dignidad. Los servicios públicos funcionan muy mal. Los pensionistas, muchos cobran pensiones de miseria. Los que trabajan, los trabajadores, también hay muchos que cobran condiciones de miseria y son muy explotados. España va muy mal. Entonces, estos miles de inmigrantes que vienen aquí no los para nadie. Y el gobierno no hace nada para proteger las fronteras y para proteger a los propios españoles. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues un peligro, un riesgo muy grande. Ya están pasando cosas en Europa que se están tapando, aunque por las redes sociales se está ventilando mucho. Los barrios inseguros, la suciedad, las amenazas, las agresiones, los robos, todo el malestar que conlleva. Esto es lo que llevan y esto no es bueno para el país. Y es necesario ya de una vez por todas que los gobernantes sientan la cabeza, sean sensatos, no vayan con tonterías de derechos humanos, porque derechos humanos no existen. No existen hasta que se esté seguro que dentro de las fronteras hay derechos completamente humanos, es decir, que todo el mundo tiene su trabajo, que existe el estado de bienestar, que hay justicia, que se respeta la propiedad privada, que se respetan las libertades. Cuando hay estas cosas, pues hay los derechos humanos. Y si vienen gente de afuera que no garantizan esos derechos humanos, que pueden traer más malestar, que pueden traer pues más inseguridad, pues no se está haciendo bien las cosas.
¿Para qué se crearon las fronteras? Las fronteras se crearon porque se hablaban lenguas diferentes, porque había mentalidades diferentes, porque había religiones diferentes, porque había maneras de entender la vida y de entender el mundo diferente. Para eso que se crearon las fronteras. Cada país con lo suyo y los demás a lo suyo. Y los demás que estén en países que las cosas están mal tienen que arreglar lo suyo. Y los países que las cosas van bien, o pueden ir bien, o van en perspectiva de ir bien, pues entonces, cuando ya estén bien, entonces se podrían dedicar a ayudar a otros países que los necesiten, porque esto trae suerte, esto es lo civilizado. Si queremos un mundo donde no hayan guerras y las cosas vayan mejor, tenemos que mirar también que los otros vayan bien. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Cada país tiene que empezar por sí mismo. Pero si se dejan las fronteras abiertas, se colan cualquiera, pues ya ahora ya vemos lo que está pasando en Israel con Palestina. Siempre viven en guerra y así la vida no es posible. Y esto es lo que se hay que exigir a los gobernantes aquí en España y no tantas censuras. Y preguntar a los mismos españoles, a los ciudadanos afectados por la migración, que qué les parece todo esto. Estos barrios invadidos, estos barrios donde se meten ocupados, esta gente nos quita los puestos de trabajo, esta gente que les dan pagas, les dan ayudas y que a los españoles que lo necesitan pues no las tienen. Pues a estos también se tendrían que preguntar y no tanta censura, y no papel de perdonavidas ante las cámaras de televisión, que pobrecitos, que lástima, que hay que ayudarlos. Pero no se está pensando en las cosas malas que aporta, las cosas malas que crean aquí en España. No se está pensando en esto, se está censurando, no se pregunta. Y esto no tiene que seguir así. Pero como somos una dictadura de partidos, la partitocracia que decía José María Gil Robles, pues nos va como nos va. Pero bueno, yo os lo explico, pues porque es bueno que lo sepáis. Bueno, amigos, pues hasta el próximo vídeo. Espero no haberos aburrido poniéndonos al día sobre las cosas que van pasando. Adiós, amigos.